Moscú, la capital de Rusia, es una ciudad fascinante. La lejanía geográfica, las diferencias culturales y arquitectónicas y su riqueza histórica la convierten en un lugar obligado y muy emocionante para quienes amamos los viajes, y eso se empieza a sentir desde la llegada. Nosotros, por ejemplo, escogimos vivir la experiencia única del Red Arrow, el tren nocturno llamado la Flecha Roja en el que se transportaba el Partido Comunista durante la Guerra Fría y que recorre los más de 600 kilómetros de camino desde San Petersburgo en 8 horas durante la noche. Visitamos Moscú a finales de mayo y principios de junio y por eso tuvimos días muy lindos e iluminados hasta muy tarde, pero no nos escapamos de algunos momentos de vientos helados y una que otra lluvia. Algo que me fascinó de esa época fue la cantidad y la belleza de las flores de colores que había por toda la ciudad, entre ellas muchos tulipanes, en las plazas, los parques, las terrazas y sí, dentro del Kremlin. Y es que el Kremlin es uno de los protagonistas de Moscú. Sus paredes y torres rojas son el sello de la ciudad y se convierten en una postal inolvidable porque no se parecen a nada y por toda la historia que encierran. Dentro de esas paredes hay edificios que ejercen distintas funciones, muchas flores, muchísima seguridad y uno de mis lugares favoritos de todo Moscú, la Plaza de las Catedrales, un espacio que parece un cuento, en donde las cúpulas doradas de las catedrales ortodoxas compiten por su belleza, coronando esos mini palacios que por dentro celebran llenos de frescos y de color. Sorprendentemente, con esa imagen tan seria y tan fría que proyecta, Moscú está llena de iglesias y palacios coloridos con formas absolutamente novedosas para quien no está acostumbrado a las catedrales ortodoxas y a la arquitectura rusa en particular. Las paredes rojas del Kremlin son parte de la famosísima Plaza Roja, que se empieza a descubrir por un camino lleno de iglesias y torres que parecen tortas infantiles, para dar paso al enorme espacio de esta plaza imponente y llena de historia, en donde están la Catedral de San Basilio, que es la torta mayor, y el mausoleo de Lenin. Empecemos por la Catedral de San Basilio, tal vez la imagen más famosa de Moscú. Actualmente no es una iglesia, sino un museo, y es así de hermosa e imponente, o más de lo que se ve en las fotos que comparte la gente. Es particular porque por dentro no es un espacio grande como casi todas las iglesias, sino que está dividida en pequeños cuartitos con altares y pinturas. Nosotros la visitamos varias veces durante nuestra estadía en la ciudad para verla de día, de noche, sobre cielo gris y sobre cielo azul, y para tomarnos esas primeras fotos más de lejos, más tímidas, y después cogerle confianza y empezar a descubrirle planos y combinarlos con flores y con sonrisas. Como decía, en la Plaza Roja también está el mausoleo de Lenin, en donde está su cuerpo momificado. Esa sí es más esa sensación rusa que uno se imagina antes de llegar. La fila con mucha seguridad, al lado de varias tumbas de mármol y con las torres del Kremlin y de la catedral al fondo. La entrada respetuosa y en silencio, a contemplar con estupefacción y sin tomar fotos el cuerpo de un hombre momificado, su cara como si durmiera, y grabar rápidamente el recuerdo que solo quedará en la mente y que se irá borrando con el tiempo, para dejar los rastros de la sensación de tener a Lenin al frente. Y otra escena interesante, también junto a la pared del Kremlin, es la de la tumba del soldado desconocido con la llama eterna, en donde arde una llama que nunca se apaga para rendirles honor a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, y en donde cada hora hay un cambio de guardia que se ha convertido en una especie de show para los visitantes. Y tengo que hablar del crucero imperdible por el río Moscú. Me fascina conocer las ciudades desde el agua y descubrir esos otros ángulos que se crean desde los ríos. En este caso fue un paseo al atardecer, más o menos a las 9:30 de la noche, para después contemplar cómo se iban despidiendo la luz del cielo y se iban iluminando los muros y las torres improbables que dibujan la cara de Moscú. Después de caminadas interminables y extenuantes durante todo el día, me pareció maravilloso redescubrir las catedrales del Kremlin iluminadas de noche desde la comodidad de un restaurante que pasaba por el río y en donde nos tomamos la única copita de vodka vivo del paseo para respetar la tradición. Otro lugar que hay que ver de noche es la impresionante y preciosa Catedral de Cristo el Salvador, que se refleja sobre el río y hace valer la pena aguantar el frío, pero también hay que verla de día porque es absolutamente hermosa. En Moscú hay que visitar la Galería Tetriakov, en donde está la principal colección de bellas artes rusas del mundo. El Parque Gorki es el más grande de Moscú, en pleno centro, como el Central Park de Nueva York, precioso y agradable para dar paseos y caminar junto al río, por donde además se encuentran sorpresas como la imponente escultura de Pedro el Grande sobre un barco de vela.
Una visita que me emocionó muchísimo a mí, que mis personajes favoritos en el mundo son los escritores, fue la casa de Tolstoy. Primero la escultura enorme en su honor en un parque y después llegar a su casa y saber que ahí vivió y pensó semejante ser humano. Caminando por el río, para los que caminamos mucho, se llega también a la conocida como Moscow City, el centro internacional de negocios de la ciudad, con edificios altos y modernos que contrastan con todo lo que se ha conocido hasta ese momento en Moscú. Por esa zona está el famoso Hotel Ucrania, característico también de muchas postales. Y no se puede dejar de hablar de las estaciones de metro, que son verdaderos museos con esculturas y arcos en mármol y lámparas preciosas. Y de la ida a alguna ópera en un teatro soñado, una experiencia única en una visita a Moscú. También tengo que recomendar el famosísimo y espectacular Café Pushkin, un espacio precioso con una decoración palaciega mágica en homenaje al gran poeta Alexander Pushkin, en donde es una delicia ir a comer o al menos tomarse algo en el bar. Moscú es interminable. Es verdad que existe la barrera idiomática porque muchas personas no hablan nada de inglés y puede ser frustrante, sobre todo buscando direcciones o pidiendo comida, como una vez que ante una de las típicas vitrinas de alimentos para armar el plato, un señor de la fila se puso los dedos como cachos en la frente y empezó a hacer mu mu para explicarnos que era carne. La conclusión es que Moscú es fascinante y es única, y que esa fascinación se entiende verdaderamente cuando se para uno por primera vez frente a una de esas catedrales de cúpulas de sueño en medio de murallas rojas.